En las últimas semanas, los empleados públicos se han movilizado pidiendo un reajuste salarial de 7,5%. La respuesta del Ministerio de Hacienda estuvo bien lejos, en todo caso, de lo que esperaban los empleados fiscales. Una propuesta de reajuste nominal de 2,9%. Andamos en este tema. Nos acompaña el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, Raúl de la Puente. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Raúl, hoy día conocíamos en una entrevista del diario El Mercurio también al ministro Rodrigo Valdés diciendo que era habitual que las negociaciones comenzaran con un reajuste bajo, incluso por debajo de la inflación, que eso después iba cambiando en la discusión en el Parlamento y con los propios empleados fiscales. Hasta ahora, ¿usted ve voluntad del gobierno por buscar una cifra un poco más equitativa, digamos, entre lo que le ha planteado y lo que piden ustedes? Después de la última reunión donde nosotros le dijimos que para nosotros es inaceptable comenzar a negociar bajo la línea de la inflación, que en este minuto es probablemente, según el Banco Central, 3,5 a 3,6%, y el ministro ofrezca un 2,9%, significa que nosotros vamos a tener una pérdida del poder adquisitivo perdido, y eso es por lo cual nosotros nos hemos declarado en movilización y no hemos aceptado de comenzar esta negociación desde el subterráneo y no desde, al menos, que no tengamos una pérdida del poder adquisitivo dado por la inflación. El que se corrija después para usted entonces no es un asunto relevante, digamos, porque eso es lo que en el fondo está planteando Rodrigo Valdés, que se empieza muy debajo pero luego se van subiendo estas cifras. Claro, pero digo, empieza a negociar de una línea que es bajo la línea de inflación, ya suponemos, cómo viene la mano. Es una señal muy, muy potente, muy fuerte de que esta negociación va a ser dura. Y bueno, si él ve una negociación dura, nosotros tenemos que aprontarnos frente al conflicto y enfrentaremos el conflicto con movilización. El año pasado, él, nos dio un reajuste que fue igual al de la inflación. Entonces, vemos que nuevamente estamos en el mismo camino y no vamos a querer pasar por lo mismo. Además que el año pasado perdimos el bono de término de negociación, no avanzamos en términos de empleo, no avanzamos en términos de derechos colectivos o en el tema de las pensiones. Por lo tanto, este año no queremos repetir el mal rato del año pasado. Nuestra gente quedó el año pasado muy mal. Conocíamos también hoy día, Raúl, otro punto y otros datos que también son relevantes poner sobre la mesa. Un estudio que hace el INE en función también de un estudio académico con datos tomados de la encuesta del Instituto Nacional de Estadística. Así que refleja que en general los empleados fiscales, en promedio acá en Chile, ya sabemos que a veces los promedios son un poco engañosos, pero que en promedio ganan más que el promedio de todo el sector o del mercado laboral. Los empleados fiscales ganan un 55% más que el promedio nacional. Tercer sector mejor remunerado detrás de la minería y de las actividades financieras. Ese dato no refleja también que la posición y lo que está pidiendo la ANEF hoy día es mucho. Bueno, yo creo que no es mucho pedir que no perdamos remuneración. Pero ustedes están planteando un 7,5%. Sí, para una negociación un porcentaje nominal que incluye no perder poder adquisitivo, tener participación también en las ganancias y no solamente estamos pidiendo eso, también estamos en el tema del empleo, para los honorarios, para las contratas. Queremos también tener el derecho a la negociación colectiva, a la huelga, que está prohibida en la Constitución política. Queremos que se reforme el sistema previsional que hoy día ofrece pobreza. En fin, un conjunto de cosas. Pero respecto al estudio que usted menciona, creo que no es comparable comparar al sector público con el sector privado. ¿Por qué no? Las características son diferentes. El sector público es un sector que hoy día tiene un 70% de técnicos y profesionales, porque las instituciones públicas son muy grandes. Veamos impuestos internos, veamos gendarmería, veamos aduana, tesorería, en fin, muchas de ellas con miles de trabajadores. Y no es comparable con el sector privado por la diferencia. Un profesional o un técnico en general, en todos los sectores, gana un poco más que cualquier otro trabajador. Por lo tanto, hay que mirar un poco también la composición del tipo de empleo que tenemos en la administración. Por otro lado, no es bueno comparar con el sector privado.
Porque el sector privado, uno de los orígenes de la desigualdad en este país, son las remuneraciones y salarios que paga el sector privado. Hoy día, la gran inequidad, tanto de desigualdad que existe entre una persona que percibe un salario mínimo a un gerente que gana 25 millones de pesos y una persona que gana el salario mínimo es de 100 veces. Y el problema en Chile, desde la desigualdad en general, es un problema de salario, bajo salario. Todos ellos están instalados en el sector privado. Otra cosa además, que es importante y que es lo que diferencia al sector público del privado. El sector público hace en los hechos una negociación colectiva ramal de todo el sector público, lo cual es muy poderoso. En cambio, en el sector privado, usted ve que la negociación colectiva es por empresa. Hay menos poder de negociación, dice usted. Menos poder de negociación, absolutamente, y por eso vemos que la reticencia de los empresarios, del Mercurio, de la derecha en general, que se opuso a una reforma laboral que pudiera contemplar una reforma laboral ramal, es decir, por sector. Ahora, Raúl, usted menciona la diferencia de sueldo que hay en el sector privado entre los que ganan menos, que probablemente ganan en el sueldo mínimo, frente a un gerente que puede ganar 25 millones de pesos. Pero la pregunta que me queda ahí respecto al sector público es si es el sector público el espacio en el que se debe dar el ejemplo acortando esas brechas específicamente. Yo creo que efectivamente es así. Ya el año pasado un sector de directivos del sector público no percibió reajuste. Este año hemos escuchado que también hay una propuesta en tal sentido, de manera que, y nos parece correcto que eso así ocurra, que vayamos acortando esas brechas para que existan menor desigualdad. Pero quiero decirle también a los trabajadores del sector privado y a la ciudadanía en general de que es importante el reajuste al sector público porque no solo nos beneficia a nosotros, funcionarios públicos, es una señal muy importante en las negociaciones colectivas que tiene el sector privado, el sindicato con el patrón y también con aquellos que no tienen negociación colectiva. El factor, el porcentaje de reajuste es generalmente una señal muy importante en esas negociaciones o en la no negociación. Ahora, desde el punto de vista de la justicia o equidad, digamos, que hay detrás de lo pagado en el sector público, ¿ustedes tienen también estándares desde el punto de vista de la productividad, mediciones que permitan cuantificar efectivamente si es que están haciendo un buen trabajo o no, si es eficiente o no ese trabajo, considerando que además estamos hablando del sector público financiado con recursos de todos los chilenos? Yo quiero decirle lo siguiente. En el tema de la productividad individual no hay estudio, pero sí puedo decirle lo que ocurre a nivel global. Nuestro país es uno de los países que menos gasta en administración central o en administración del Estado. Gasta aproximadamente un 25% del Producto Interno Bruto. En cambio, en los países desarrollados esto es de un 30, de un 40 o más por ciento. Nosotros además, como funcionarios públicos, representamos aproximadamente 7-8% de los trabajadores de la fuerza laboral y en esos países es aproximadamente un 15 o un 20%. ¿Vale? Y sin embargo, los estudios del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, dicen que Chile en general cumple adecuadamente sus metas institucionales. Vale decir, si somos pocos, gastamos poco y cumplimos nuestras metas institucionales, eso se denomina eficiencia aquí y en cualquier academia, en cualquier universidad. Volviendo al tema del monto específico de reajuste, Raúl, el dato que aporta también el diario Mercurio a través de esta investigación en base a los datos del INE, muestra que hay un aumento también del gasto laboral promedio del trabajador del Estado de 92% desde 1995 al 2015. Esos datos muestran también cierta acumulación de mejoras desde el punto de vista salarial, me imagino, y del ingreso de cada uno de los trabajadores. Considerando el contexto económico, cuando el gobierno también ha hecho un llamado a apretarse el cinturón, se refleja en el presupuesto también que tiene un reajuste menor al que muchos esperaban. ¿No debería ser menor también el reajuste de los empleados fiscales o más acorde a ese presupuesto, considerando el llamado que se ha hecho a apretarse el cinturón precisamente? Mire, yo he escuchado de que el gasto del presupuesto ha aumentado
en algunos porcentajes en un 7%, las que en salud, justicia, educación. Y en general en promedio ha aumentado un 2,8% aproximadamente. Ha aumentado, pero también tendrá que haber sido corregido, porque estos son aumentos reales, no son aumentos nominales, vale decir... Está corregido por inflación. Exactamente. Por lo tanto, si a nosotros nos dan la inflación y nos dan ese aumento, bueno, tendríamos que considerarlo quizás yo creo que positivamente, si se considera un aumento también de nuestras remuneraciones que permita recuperar el poder adquisitivo perdido y tener participación en el aumento que ha tenido el país o que ha tenido en este caso el presupuesto. Pero yo le preguntaba también porque hay un acumulado histórico, digamos, que uno puede mirar como referencia para saber si es que en un año se puede hacer un esfuerzo mayor para dar un reajuste que esté por sobre la inflación o si solamente se puede igualar la inflación del año correspondiente, en este caso desde 2016, por ejemplo. Usted me dice desde el año 95 al 2016, vale decir en 20 años. Yo quiero decirle que durante la dictadura nosotros tuvimos un deterioro de las remuneraciones espantoso, además de tener pérdida de nuestros puestos de trabajo en una gran cantidad. De manera que efectivamente nosotros, gracias a la lucha de los funcionarios públicos, a su movilización, a su organización sindical, nosotros podríamos efectivamente haber aumentado nuestras remuneraciones. No lo niego. En ese porcentaje lo tendría que ver más detenidamente porque veo que ese estudio que ahí está presente del Mercurio no es un estudio riguroso por los que le acabo de señalar, de que en realidad compara peras con manzanas y no compara manzanas con manzanas, vale decir cuál es la composición que existe de trabajadores para poderlo comparar con las remuneraciones del sector privado. Entonces yo creo que en ese caso sí puedo reconocer de que hay un aumento en 20 años, cuando tuvimos una pérdida importante de remuneraciones, pero tendría que ver un poco más si ese es el porcentaje que efectivamente es. Bien, don Raúl, gracias por haber venido esta tarde a conversar con CNN Chile, muy amable. Muy bien, gracias también a CNN por esta intervención.